Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mucho gusto de verlos. Espero que hayan podido revisar todos los videos anteriores con las clases y recordarles de nuevo que lo único que hay que hacer para lograr entrar a la carrera que uno le gusta es bastante poco, que es practicar, estudiarse los PPT, asistir a clase. Y para lo que eso significa es bien poco. Hay cosas con las que uno no puede hacer nada, que le gustaría haber nacido quizá en un país más rico, en una familia distinta, en un barrio, le gustaría haber sido más alto, más flaco, tener los ojos de otro color. Hay muchas cosas que a uno le gustaría y que no puede cambiar, pero esta sí que se puede cambiar. Esta está en la mano de uno, así que vamos con harto entusiasmo, a comenzar nuestra clase de hoy día 25 de junio y a seguir avanzando porque ya hemos logrado, ¿cierto?, avanzar y caracterizar varios periodos históricos de Chile. Hoy día nos vamos a dedicar a la República Liberal. Tal como les dije la clase pasada, la República Liberal tiene una característica básica en que lo que va a pasar en Chile es que va a cambiar el partido que gobierna, pero sigue rigiendo la misma constitución, siguen habiendo las mismas instituciones, las elecciones se siguen realizando de la misma manera, el país sigue produciendo los productos que habitualmente, ¿cierto?, en esta época se exportaban como productos agrícolas, cobre, también ya a estas alturas, plata, ¿cierto?, vino, trigo, charqui. Pero muy importante, ¿cierto? El país ha logrado evolucionar políticamente desde que se creara este país, ¿cierto? Nuevo, en 1818. Tenemos que han habido grandes reformas, que van a haber grandes reformas a la Constitución de 1833. Y que el país va a empezar de a poco, lentamente, a incluir a otros grupos sociales, tanto en la representación política como en la votación. O sea, se va a ampliar la ciudadanía, ¿ya? No a las mujeres, que queda mucho todavía, pero sí a los hombres, por ejemplo, que aunque no tengan renta, sepan leer o escribir, o se baja la condición de la renta. Hay bastantes cambios que se van a producir en este periodo, que va a marcar, ¿cierto?, una bisagra, un quiebre respecto del autoritarismo que habíamos visto que era la condición, la característica más importante de la República conservadora. En esta segunda etapa del siglo XIX vamos a tener 5 presidentes, cada uno gobierna por 5 años exactos y, ¿cierto?, van a estar dominados, durante todo este gobierno va a estar dominado por la ideología liberal, que básicamente se va a distinguir por su carácter anticlerical. Anticlerical, acuérdense que significa solamente una cosa. Anticlerical significa que se quiere una sociedad que sea más eh, libre, más laica, menos influida por la Iglesia Católica y con más presencia del Estado que de la Iglesia. Por ejemplo, a partir de esta fecha, de esta República Liberal, segunda mitad del siglo XIX, los trámites como matrimonios, defunciones, enterramiento de las personas se van a realizar en cementerios, en hospitales o en oficinas estatales y no van a depender ni de la fe religiosa ni si se contrajo o no un vínculo por la iglesia, por ejemplo. ¿Ya? Esa es una de las principales cambios. Ahora, ¿qué es? Aquí hay un concepto muy importante que me interesaba mostrárselos a ustedes, ¿ya? Y comentarles que con esta foto de la moneda que se ve muy bonita, que la moneda es la casa de gobierno de los presidentes de Chile desde mil, eh, aproximadamente, ¿cierto? Desde el año 1830 y 37, 38 se demoran las obras, ¿ya?
y que la parte más antigua del palacio es la que da hacia la plaza que está atrás, no la que da hacia la Alameda. La que está hacia la Alameda fue construida en el año 1929, van a ser casi 100 años. Este ha sido tradicionalmente el palacio de los presidentes de Chile. ¿Por qué puse esta foto? Porque lo primero que antes que sigamos con la República Liberal, me interesa comentarles este concepto, la soberanía, porque es un concepto que vamos a usar mucho en este periodo de la historia, debido a que se amplía la cantidad de ciudadanos que van a votar. Y cuando se amplía la cantidad de ciudadanos que votan, también se amplía la base de la soberanía que tiene el país. Fíjense ustedes que la soberanía se define como el poder que tiene el Estado para tomar decisiones y hacerlas cumplir dentro de un territorio determinado. ¿Ya? Es la capacidad que tiene un país de darse el tipo de gobierno de las instituciones y la estructura político-administrativa que decida. Entonces, ese es un poder que tienen los países de autogobernarse. Y este poder, ¿quién lo tiene? Lo tiene la gente. Por eso se habla de que la soberanía, el poder de decidir qué tipo de Estado queremos ser, lo tiene la nación, o sea, lo tenemos los chilenos, los nacionales, reside en nosotros. Y nosotros, ¿cierto? Al votar, delegamos este poder a nuestros representantes. Pero este poder vuelve al pueblo, vuelve a nosotros para los periodos electorales, en que nosotros le decimos al ciudadano Juan Pérez, mire, ya no votamos por usted, usted deje de ser parlamentario, presidente, etcétera, y pase, ¿cierto?, a ser un ciudadano como nosotros, y nosotros, el conjunto, elevamos a otro ciudadano a la categoría de gobernante. Eso es lo que se conoce como soberanía. El poder de autogobernarse reside en la nación, reside en todos los chilenos en su conjunto, y cuando se habla de un país soberano, es un país que no está definido, por ejemplo, que no está invadido por otra potencia, que no está coaccionado de alguna forma. Ahora, cuando se habla de un territorio, por ejemplo, se dice Chile hace soberanía en la Antártida. ¿Qué significa eso? Que Chile se hace presente en la Antártida. ¿Y cómo se hace presente? Por ejemplo, construye bases, lleva militares, lleva científicos, lleva incluso, ¿cierto?, expediciones financiadas para mostrar que Chile hace presencia en ese territorio y que es Chile el que determina ahí quién manda, ¿ya? Dicho en palabras más coloquiales, la soberanía es la que decide quién es el dueño, ya quién va a determinar cuál es el destino que va a tener un determinado territorio. Entonces, ese es un concepto que vamos a tener que tener presente siempre, siempre, de que nosotros hablemos de que Chile, por ejemplo, ha adquirido nuevo territorio, ya sea por guerras, por lo que sea, o que Chile se hace presente en otro en otro continente, o que Chile decide darse una nueva constitución o cambiar la que ya tiene. Todas esas son decisiones soberanas. Y vamos a ver en este periodo del siglo XIX que la clase política de corte liberal toma esta capacidad de autogobierno y cambia la Constitución de 1833. Acá tenemos un grupo de liberales, algunos de ustedes no les sonarán rostros conocidos, pero yo les indico, este va a ser el futuro presidente José Manuel Balmaceda. Aquí tenemos al expresidente de la República, don Domingo Santamaría. Aquí tenemos a distinguidos parlamentarios. Es un grupo de personas que, si nosotros nos fijáramos en su indumentaria, en sus características físicas y en otra serie de condiciones, no podríamos diferenciarlo de los conservadores, porque tal como yo les dije, siguen perteneciendo a este grupo de élite, a esta oligarquía privilegiada.
Entonces, ¿qué elementos del ideario, del conjunto de ideas liberales van a ser defendidas y aplicadas por los liberales en este periodo en que van a ser gobierno? Lo principal, van a ampliar las libertades individuales y los derechos políticos. Van a hacer una disminución creciente de las atribuciones del Poder Ejecutivo y a limitar o a intentar hacerlo la intervención electoral. Todas las materias, todos los poderes que se le resten al Poder Ejecutivo, al presidente, se van a traspasar hacia el Congreso. Por lo tanto, va a haber un fortalecimiento del Poder Legislativo. Evidentemente, se va a hacer una reducción de la influencia de la Iglesia Católica, eso ya lo habíamos visto. El Estado va a pasar a ser un Estado docente, eso significa un Estado que educa y un Estado que construye escuelas, pero también determina qué se enseña para fortalecer la identidad nacional. Y también el ideario liberal consideraba ampliar el derecho a voto. ¿Hacia dónde se quiere ampliar el derecho a voto? Hacia los grupos que habían estado excluidos y principalmente, tal como yo les mencionaba la clase pasada, a los grupos de profesionales de la clase media que gracias a esta ampliación de la base educativa, aún en la República Conservadora, habían logrado cierto ascenso social y habían logrado entrar a la universidad, en ese caso solo existía la Universidad de Chile, y estaban ocupando cargos públicos como ingenieros, como médicos en los hospitales, y habían logrado generar una clase media que también tenía cierto interés, ánimo, voluntad de participar políticamente. Y obviamente esta clase media iba a participar en el Partido Liberal, porque era aquel que pretendía ampliar la base de participación ciudadana. Nadie va a ir a participar en un movimiento político que está en contra de lo que uno es o de lo que uno sostiene, ¿cierto? Entonces, el ideario liberal, ¿en qué se tradujo? Entre otras cosas, en un fomento muy fuerte al capitalismo, a este sistema que cree en la iniciativa privada y en el mercado, que el mercado es quien asigna los recursos y en quien, ¿cierto?, distribuye estos recursos en la sociedad en base, teóricamente, al trabajo, al mérito desplegado. Todos sabemos que no es así, pero para eso, ¿cierto?, el capitalismo después va a arbitrar algunas medidas mitigadoras de las desigualdades. ¿En qué se tradujo el ideario liberal? Los liberales proponían, ¿cierto?, un aumento un acento en el individualismo, en las libertades personales, sobre todo en relación a la libertad de expresión, a la igualdad civil, vale decir que no se establecieran limitaciones como las propugnadas en el voto censitario, el respeto a la propiedad privada, ¿ya?, que el Estado no interviniera, un Estado de derecho en que la persona esté protegida, la separación de los poderes del Estado, el Estado laico y el Estado docente. Si pudiéramos sintetizar el ideario liberal, sería en estas características. Y lo que más nos va a importar en lo que viene a continuación es esto referente al Estado laico, a un Estado que no está influenciado por la Iglesia Católica y a un Estado que educa. El primer gobierno dentro de estos 5 presidentes liberales va a ser, ¿cierto?, el de José Joaquín Pérez. Aun cuando él gobierna 10 años, es un presidente liberal, ¿ya? Lo primero es que él va a comenzar, ¿cierto?, la colonización, que es un proceso que yo le describí, al sur del río Biobío, o sea, al sur de Concepción, y, ¿cierto?, Cornelio Saavedra, que venía desde la Guerra del Pacífico, logra desplazar la frontera de los mapuches hasta el río Mayeco.
hasta lo que actualmente sería la provincia, ¿cierto?, del Mayeco, donde está cerca de Cautín, ¿cierto? Y en esa zona se logra establecer una frontera con los mapuches. En 1865 el gobierno de Pérez dicta la Ley de Libertad de Culto. ¿Se acuerdan que la Constitución del 33 había dicho que la religión oficial del Estado de Chile era la católica, con la exclusión, o sea, no se permitía el ejercicio público de cualquier otra religión? ¿Se acuerdan que yo les comentaba que si tú tenías otra religión, siempre tenía que ser en privado? Este es un avance hacia la libertad de las personas. En el año 1865 se puede practicar la religión, se puede tener una iglesia que no sea de la Iglesia Católica, o se pueden venir misioneros, etcétera. En este mismo periodo se descubre el salitre en el norte y los usos que pueda tener. Tal como yo les decía en la clase pasada, la frontera norte de Chile no estaba delimitada con precisión, y es ahí cuando empieza la presión sobre la frontera norte, porque como no se había establecido con precisión, comienza a definirse con Bolivia el límite en el paralelo 24. Y eso va a ser sumamente decisivo al momento que estalle la guerra del Pacífico, porque el paralelo 24 es un límite muy próximo a Copiapó. Y los capitales chilenos empiezan a instalarse en la explotación del guano y del salitre mucho más al norte de este paralelo. Y finalmente, ¿cierto?, en 1871, cuando don José Joaquín Pérez está terminando su gobierno, se hace la reforma constitucional que prohíbe la reelección inmediata. ¿Por qué se prohibía la reelección inmediata? Porque ustedes comprenderán que un periodo de 10 años con el mismo presidente es mucho. Es mucho tiempo, ese presidente va acumulando cada vez más poder, ¿cierto? Y el recambio de autoridades se hacía extraordinariamente lento. ¿Qué ventajas tiene? Porque como todo, hay ventajas y desventajas. ¿Qué ventajas tiene? Que un presidente puede plantearse obras públicas, por ejemplo, inversiones o proyectos que no son de resultado inmediato. Por ejemplo, si ustedes van a construir una represa o en esta época una línea de ferrocarril, ustedes no la van a terminar en 4 años. Y por lo tanto, 10 años promueve, o sea, permite que los presidentes se planteen proyectos que, aunque sean a largo plazo, son importantes para el país, y no privilegien solo los que se van a ver como fruto de su mandato, siendo más breve, más corto. El presidente José Joaquín Pérez va a ser seguido por Federico Errázuriz Zañartu. No se confundan, porque en Chile hay en este periodo 2 presidentes Errázuriz, que son padre e hijo. Federico Errázuriz Zañartu, que está en 1871, y en 1905 va a estar Federico Errázuriz Echaurra. Ahora, ¿cómo se difunden las ideas liberales? Primero, ¿cierto? Hay una apertura ya en el gobierno de Manuel Bulnes. ¿Quiénes promovían las ideas liberales? Mayormente jóvenes, por eso les decía yo que el término pipiolo significa eso, como pelado, como pollo, como niño chico. Segundo, ¿quiénes eran liberales? Los comerciantes, que se habían enriquecido producto de la minería y el comercio. ¿Y por qué los comerciantes? Porque evidentemente, la gente, los empresarios mineros. ¿Por qué? Porque acuérdense que la aristocracia chilena era terrateniente, se dedicaba prácticamente solo a la agricultura y formaban una cultura oligárquica. Entonces los comerciantes, por muy prominentes o ricos que fueran, se sentían fuera de esta élite, fuera de esta aristocracia, y evidentemente militaban en las filas del liberalismo. ¿Y qué otros jóvenes, qué otras personas habían sido, ¿cierto?, defensores de las ideas liberales? Comerciantes, que la aristocracia provincial, que buscaba contrarrestar la hegemonía de Santiago. Aún hasta ahora se ve, ¿cierto?, cómo en las regiones de Chile siempre existe
la queja de que Santiago se lleva toda la plata, de que todo se decía en Santiago, de que Santiago, ¿cierto?, es como un pulpo que engulle, ¿cierto?, a las regiones. Esto ya se veía venir desde esta época y estos tres grupos, fíjense ustedes, que difunden las ideas liberales, los políticos en Santiago, los jóvenes universitarios, etcétera. Pero estos dos grupos son muy importantes, estos dos grupos de al final, los comerciantes enriquecidos con la minería y el comercio y las aristocracias provinciales. ¿Por qué? Porque a través de estos grupos es que se va a ir integrando la clase media al quehacer político. ¿Ya? De a poco la clase media va a ir ingresando a los sectores más... a los sectores dirigentes. Ahora, ¿cierto? Gran parte de estos grupos que que ingresan a las filas del Partido Liberal porque eran, por ejemplo, empresarios mineros ricos o comerciantes, son extranjeros que llegan a Chile. Por ejemplo, gran cantidad de ingleses prosperaron, vivieron y trabajaron en Valparaíso y en las salitreras, en el norte. Los alemanes, ya veíamos en la clase pasada que estaban en el sur. Las minas de cobre, las primeras minas de cobre en Chile son explotadas por capitales norteamericanos, que también tienen presencia en Chile. Los franceses en Chile llegaban a trabajar en todo lo que era la industria del vino, la industria vitivinícola, con cepas francesas. Por lo tanto, llegan una cantidad importante de extranjeros que también, ¿cierto?, en su gran mayoría van a suscribir el ideario liberal. Entonces, esta pregunta nos hace la siguiente cuestión. Durante las primeras décadas del siglo XIX, la llegada de intelectuales, ¿cierto?, contribuyó al progreso cultural del país. ¿Qué efectos ¿en qué influyó está mal redactado ahí, pero qué efectos tuvo esta llegada de los extranjeros a Chile? ¿En qué influyó esta llegada al país de extranjeros? ¿Influyó en que la Iglesia Católica tuviera mayor incidencia en los asuntos públicos? No, ¿cierto? No tiene nada que ver. ¿Influyó en el mantenimiento de la estructura social de origen colonial? Al contrario, porque yo les he dicho que formaban parte de la clase media y iban introduciéndose y ligándose a la clase alta. ¿Influyó en el logro de acuerdos entre representantes de distintas visiones políticas? Podría ser como podría no, digamos. Pero fíjense en la D. La llegada de intelectuales y de personajes extranjeros a Chile influyó en el surgimiento de agrupaciones que adoptaron las ideas de la Ilustración y el liberalismo. Evidentemente, la respuesta correcta a esta pregunta es la D. Son grupos, ¿cierto?, que van a ser comerciantes, van a ser mineros, van a ser profesionales, bancarios, financieros, que van a estar, ¿cierto?, ligados a sectores del liberalismo y de la Ilustración. La otra pregunta que se nos hace es, ¿cierto?, respecto a un tema que veíamos en la clase pasada y que tiene relación con el proceso educativo. A mediados del siglo XIX surgieron nuevos grupos sociales al alero de las reformas educacionales impulsadas por el Estado chileno. Apuntaron a ampliar el acceso al sistema educativo del país. Entre estos nuevos grupos sociales es correcto mencionar A, un grupo de profesionales que se incorporó a la burocracia estatal. B, un artesanado que luchaba contra el analfabetismo. C, un emergente empresariado que creó universidades. D, una clase obrera que aspiraba a una mejor educación. E, una masa campesina que buscaba capacitación técnica. Acuérdense que yo le dije que producto de la educación pública son personas que lograron educarse, que llegaron a la universidad y que lograron, ¿cierto?, ir formando de a poco una clase media ilustrada, profesional y que se adscribió rápidamente al Partido Liberal, que era la que les abría una puerta para incorporarse. Dicho todo esto, evidentemente la respuesta correcta es la letra, estoy esperando que piensen un poquito, la letra A.
¿Por qué no es la B? Porque estamos hablando de profesionales, de personas educadas en el sistema educativo. En esa época un artesano no iba, no tenía una formación. Un emergente empresariado no, porque estamos hablando de que son grupos sociales que lograron por fin educarse. Un empresariado siempre tuvo acceso a la educación. La clase obrera industrial, no. ¿Ya? Porque en el siglo XIX todavía no tienen la capacidad de alfabetización como base para entrar al sistema educativo. Y la masa campesina no corresponde porque dice que buscaba capacitación técnica, pero aquí estamos hablando del sistema educativo. Respuesta correcta, la A. Ahora, ¿cuáles son eh, las principales reformas constitucionales que se realizan a la Constitución de 1833 por los liberales? ¿Cuáles son las principales reformas? Para disminuir las atribuciones del Poder Ejecutivo del presidente, se prohibió la reelección y se disminuye solo a 5 años. Y se disminuyen las facultades del presidente, por ejemplo, para nombrar estado de sitio. ¿Ya? En general, lo importante es que ustedes se queden en la cabecita con la idea de que las reformas para disminuir las atribuciones del Ejecutivo tenían que ver con este carácter tan poderoso, tan superlativo que tenía el presidente bajo el Partido Conservador. Ahora, no se les olvide tampoco que el poder que pierde el Ejecutivo lo toma el Congreso. ¿Ya? ¿Y cuáles fueron las reformas constitucionales que se hicieron para aumentar las atribuciones del legislativo o del Congreso? Los ministros que no cumplían adecuadamente podían ser acusados en el Congreso. En este minuto en Chile sigue vigente esta misma disposición que fue consignada nuevamente en la Constitución del 80. Vale decir, el Parlamento, como fiscalizador de las acciones del Ejecutivo, puede llamar a los ministros a rendir cuentas y eventualmente les puede hacer una acusación constitucional. Y de hecho, después de la dictadura, en el periodo de recuperación de la democracia, han habido ministros que han sido destituidos por el Parlamento. Y se rebajó el quórum para que funcionara, para que sesionara el Congreso. La palabra quórum significa el número de integrantes mínimos para que un cuerpo colegiado, un cuerpo integrado por muchas personas, funcione o para que sus decisiones sean válidas. Entonces, por ejemplo, nosotros si vamos a decidir algo, supongamos que somos 10 en un consejo, en una comisión, somos 10. Y resulta que ese día había lluvia, nevó, se cortó la luz, pasó todo lo que había pasado y vamos 2 nomás. Y entre estos 2 que vamos nos ponemos de acuerdo y tomamos una decisión que va a perjudicar a todo el resto. ¿Qué nos diría el resto? No podría. ¿Cómo van a tomar la decisión 2 por 10? Tiene que haber por lo menos unos 8 para que sea de verdad válida y que la mayoría la apruebe, etc. Eso es un quórum. Entonces, cuando el Senado o la Cámara de Diputados en Chile y en todo el mundo sesiona, se establece quórum mínimo, quórum para aprobar las leyes. Por ejemplo, para cambiar la Constitución se requiere un quórum altísimo, porque se quiere que que la mayor cantidad de parlamentarios apoye la nueva Constitución para que dure, para que tenga vigencia. Para leyes menores se requiere un quórum más bajo, porque evidentemente van a afectar a menos personas. ¿Por qué se rebaja el quórum aquí en el liberalismo? Porque evidentemente, si tú fijas quórum muy altos, tú dificultas los cambios constitucionales, que fue en principio lo que se había hecho en la Constitución del 80, porque la dictadura pretendía, ¿cierto?, que la Constitución que había dictado en su periodo se mantuviera sin cambios durante el periodo que iba a ser post-Pinochet. Ahora, para ampliar los derechos de los ciudadanos, se hacen 2 reformas básicamente. ¿Qué se requería para ser ciudadano antes? ¿Se acuerda? ¿Qué significa ser ciudadano? Tener derecho a voto. ¿Ya? Eso es.
¿Qué se requería? Acuérdense en la Constitución del 33, para votar se requería ser hombre, saber leer y escribir, tener más de 21 o 25 años si eran solteros y tener una renta y una ocupación que fuera comprobable, tener una renta mínima, tener una propiedad, tener un negocio, tener una tienda, un comercio, ahí ser profesional, etc. Ahora, bajo la República Liberal, ¿qué se cambia? Que solamente se requiere para votar, para ser ciudadano, saber leer y escribir. Esto es una ampliación, pero una ampliación hacia un determinado grupo, porque la gran mayoría de chilenos en la segunda mitad del siglo XIX aún no sabía leer. Y después, ¿cierto? Para ampliar los derechos ciudadanos se reconocen los derechos individuales. Por ejemplo, el derecho a reunión. Ahora, si ustedes se quieren reunir 500 personas en el gimnasio de un colegio a discutir, no sé, si el colegio va a seguir funcionando o no, la municipalidad, supongamos que reúne a todos los centros de madre, a todas las juntas de vecinos, o ustedes deciden reunirse como vecinos de una cuadra o de unas manzanas por el tema de la seguridad, lo que quieran, esa reunión no hay que pedirle permiso a nadie, ¿ya? La libertad de reunión implica que tú te reúnes en función de tus necesidades. De asociación, si ustedes mañana quieren fundar un club, supongamos, lo fundan. Nadie les va a poner, no, nadie les puede poner un problema. Y lo que hacen es redactar unos estatutos y esos estatutos se registran legalmente. Y punto. Excepto que ustedes no creen una asociación así como para destruir los jardines de la ciudad o para atentar contra las personas. Eso es ilegal, evidentemente, porque es un delito. La libertad de enseñanza y de imprenta. ¿Ya? Esas son las mayores cambios que le van a introducir los liberales a la Constitución del 33. Aquí se nos pregunta lo siguiente, y que es bien importante porque ya nos conecta con el siglo XX. Nos dice, durante la segunda mitad del siglo XX, hasta el golpe de Estado de 1973, se experimentaron cambios profundos en la sociedad chilena, principalmente en las formas de enfrentar los problemas sociales y de proyectar sus posibles soluciones. En este contexto, ¿qué característica tuvo este nuevo ambiente social y político? A. El deterioro progresivo de los gobiernos autoritarios de la época. B. El retorno del ideario de liberales y conservadores del siglo anterior. C. El aumento de la participación de la sociedad civil en el ámbito público. D. La desaparición de partidos políticos de centro en la vida nacional. E. El fortalecimiento del consenso político entre distintos sectores. Los cambios profundos que se experimenta en la sociedad chilena, ¿en qué línea van? Van en la línea de restringir la participación o ampliarla. Hemos dicho que ampliarla. Y con la educación, más personas también pueden estar en condición de ser ciudadanos. Por lo tanto, la respuesta correcta a esta pregunta es la letra, estoy esperando que piensen un poquito, es la letra C. ¿Cierto? ¿Qué característica tuvo este nuevo ambiente político y social? La principal característica que tuvo fue un aumento de la participación de la sociedad civil en el ámbito público. Primero empiezan estos profesionales de las clases medias, hasta que al final, en los años 70, van a participar también los trabajadores y a principios del siglo XX, por ejemplo, los obreros salitreros. Ahora, fíjense ustedes que la fusión liberal conservadora, ¿ya? Era la que había elegido al presidente José Joaquín Prieto, ¿ya? Era un grupo de liberales y de conservadores más progresistas que se habían unido, ¿ya? Y habían elegido a José Joaquín Prieto, a José Joaquín Pérez. Pero esto se rompe en 1872, producto, ¿cierto?, de que
hay un decreto que conlleva que va a haber un cambio muy fuerte en la relación Iglesia y Estado. Por ejemplo, entre la católica como oficial del Estado que sostenían los conservadores, los liberales van a responder con la libertad de culto, que se termina aprobando. En los matrimonios, lo que les decía, el matrimonio de ser válido legalmente el celebrado por la Iglesia, en los liberales pasa a ser el celebrado por el Estado. En la enseñanza, regida por la Iglesia, se pasa a una enseñanza laica. En los cementerios eran dependientes de las parroquias y después pasan a ser laicos. Y, cierto, por ejemplo, esto que ustedes han muchas veces, a veces hasta en las películas de terror salía antes, esto, por ejemplo, que una persona de una religión distinta no se puede enterrar en un cementerio de otra religión, o que las personas, cierto, que no son creyentes no tienen derecho a enterrarse en un cementerio católico, etcétera. Todo eso se suprime con bajo, cierto, los gobiernos liberales, y el derecho de patronato, que requiere que les dé una pequeña explicación. El patronato es un derecho que tenía la corona española cuando Chile era colonia, de que las autoridades como los presidentes de la República, los gobernadores, tuvieran el derecho a nombrar a obispos y autoridades eclesiásticas. En el caso de los conservadores, se oponían a este derecho para que la Iglesia mantuviera todo su poder intacto. En el caso de los liberales, eran partidarios de ella porque así los gobiernos se aseguraban de nombrar ciertas autoridades eclesiásticas que les fueran más amigables, digamos, ya más afines. Ahora, las leyes laicas, las llamadas leyes laicas, son básicamente estas que les pongo acá. La libertad de conciencia, ¿ya? En el año 1865 va a permitirse la práctica privada de otros cultos. Podían tener lugares de reunión, no hacerlo en forma pública, pero sí se permitía privada. En el año 1872 se dicta la ley que permite, ¿cierto?, que el Estado ejerza la tutela, o sea, supervise, tal como es hoy día, la enseñanza privada. Vale decir que no importando que tú pagues o no pagues por un colegio de determinadas características, ese colegio tiene que estar bajo la tutela del Estado. Por ejemplo, en Chile, el Ministerio de Educación dice qué se enseña en cada curso y qué requisitos se necesitan para pasar de curso. Todos los colegios de Chile, colegios públicos y colegios privados, están sujetos a la misma ley, ¿ya? A la misma condición. La ley de cementerios laicos, que ya se la expliqué en qué consistía, el fuero eclesiástico, en que se saca el fuero, ya, que tenían antes los sacerdotes, y se permite que cada sacerdote que delinque responda ante la justicia civil. Y finalmente el registro civil, que se crea en 1884 para matrimonios, nacimientos, sobre todo para matrimonio, registro de matrimonio, nacimiento y defunciones. Ahora, en 1871, ¿cierto?, se prohíbe la reelección inmediata de los presidentes, pero además, ¿cierto?, había el reconocimiento de los derechos, como le decía, individuales, pero, ¿cierto?, además se establecía algo aquí que es fundamental, la incompatibilidad entre el cargo de diputado y el de ministro de Estado. ¿Qué importancia tiene esto? Que cada uno de los integrantes de los distintos poderes del Estado tenga un ámbito único de competencia para evitar que los presidentes tuvieran, a través de sus ministros, diputados, mayor injerencia en el Congreso. En el caso de la reforma electoral de 1874, hay un cambio, ¿cierto?, en quién controla las elecciones, ¿ya? En qué pasó desde las municipalidades que controlaban las elecciones y que se prestaba para mucho,
abuso e intervención del Estado, se pasó a una junta de mayores contribuyentes, que era una junta de los mayores propietarios terratenientes de cada sector. Ustedes comprenderán que, que se junte un grupo de personas que son las más ricas, las más poderosas de un determinado sector a controlar las elecciones, se prestaba evidentemente, y se va a ver así con el transcurso del tiempo, para que ese grupo de personas se moviera por sus propios intereses. Y además, ¿cierto? Lo más importante, se los manqué aquí con unas flechas rojas grandes, en 1874 se cambia la ley electoral y se establece que para votar, que para ser ciudadano, solo tenías que ser un hombre de mayor de 21 años que supiera escribir y que tuviera renta, ¿ya? Y la renta podía ser perfectamente el sueldo por su trabajo. Y aquí es muy importante una cosa. En la Constitución no decía explícitamente que no podían votar las mujeres, se subentendía. Y de hecho, cuando algunas mujeres que ya eran abogadas, por ejemplo, se fueron a presentar a los registros electorales, como a principios del siglo XX, muchos registros electorales las inscribieron, porque no decía explícitamente que no podían votar las mujeres. ¿Cuál era el argumento de que no votaran las mujeres? Primero, que eran mayoritariamente analfabetas, como le decía yo, solamente una de cada 11 mujeres sabía leer y escribir y pertenecían casi en su totalidad a la clase alta, pero además se decía que como la mujer estaba supeditada a la voluntad del marido, no valía la pena y votara también la mujer, porque votando al marido se conocía su voluntad y por extensión la de su mujer que le obedecía. ¿Ya? Esto recién va a cambiar en el año 49, 1949, en el siglo XX, en que se va a decir, ¿cierto?, que la mujer tiene la capacidad de decidir por sí misma. Y lo más importante, ¿cierto?, entre 1883 y 1884 se va a eliminar definitivamente el tener una renta para poder votar y además, ¿cierto?, se limitó la facultad de las autoridades judiciales y administrativas para detener a las personas. En este minuto, por ejemplo, no existe en Chile la detención por sospecha. Pero antes existía la detención por sospecha, se veía una persona que podía tener un aspecto más desaliñado, más como pobre o que tuviera un poquito bebido o sus facultades mentales un poco dañadas, para que se le pudiera detener inmediatamente. Ahora para detener a una persona, bueno, de hace muchos años, se necesita tener cierto algún cargo formal. Se necesita que esté acusado de algo. Ahora, la enseñanza secundaria en Chile eh, fue tan importante para la formación de este grupo social de la clase media que le vamos a dedicar algunos datos más destacados. Por ejemplo, me interesaba mostrarles una cosa para que tomen ustedes en cuenta algo. Si nosotros tenemos que se amplían los derechos de los ciudadanos, por ejemplo, para que sea ciudadano se elimina la necesidad de mostrar la posesión de bien y riqueza. ¿Quién podía votar ahora? Todos los egresados de los liceos, como yo le decía, que están en Chile construyéndose desde 1830. Pero además, ¿cierto?, la modernización de la enseñanza secundaria se realizó para que, porque era muy común que los niños hicieran la educación, como se llamaba antes, la educación primaria, que eran 5 años. Entonces se va a ir modificando los años de estudio de manera tal de que más personas puedan llegar hasta lo que en los años 60 se llamó aquí en Chile la enseñanza general básica, que llega hasta octavo. Octavo es lo básico, es lo que la persona tiene que saber como mínimo para desenvolverse. Y para que vean, ¿cierto?, lo adelantado que estaba Chile. Por ejemplo, la línea telegráfica, Chile tenía en 1860
desde Copiapó por el norte hasta Concepción por el sur. Por ejemplo, en Chile, a fines del siglo XIX, había teléfono en todo Santiago y en Valparaíso y Concepción. El primer censo para saber cuánta población hay en el país se hace en 1865. Se inaugura, y aquí es muy importante porque aquí les puse una estación de tren, esa fotografía es una estación de tren, porque el ferrocarril no solamente era un medio de transporte, el ferrocarril fue el cambio más radical que tuvo no solamente el transporte de las personas, el acortamiento de las distancias y los tiempos para desplazarse, sino que también permitió que de todo el país pudieran salir las mercaderías destinadas a los puertos y desde los puertos a los barcos para su exportación. Si no hubiera habido tren, si no hubiera habido ferrocarril, es imposible, perdón, es imposible pensar en que tú ibas a poder, por ejemplo, exportar el salitre, porque no habría habido cómo moverlo de las oficinas salitreras hacia los puertos de Iquique, ¿ya? Hacia el puerto de Iquique o a los demás puertos, perdón, que se exportaban. No se habría podido llevar el trigo, por ejemplo, al puerto de Talcahuano o al mismo puerto de Valparaíso. Vale decir, el tren es el mayor adelanto y cambio que tiene Chile y que le va a permitir el desarrollo no solamente de la población, sino que el desarrollo comercial sobre todo. Para que ustedes se hagan una idea, el primer ferrocarril de toda América Latina, por primera vez, ¿cierto?, va a correr en Chile apenas 20 años después que se inventa el ferrocarril en Inglaterra entre Manchester y Liverpool, dos ciudades de Inglaterra, ahí por primera vez, cierto, anda un tren y apenas 20 años después en Chile el primer tren, el primero en Latinoamérica, discurre entre Caldera, entre el puerto Caldera y la ciudad de Copiapó y era precisamente para llevar mineral de la mina, ¿cierto? De la mina de plata de Chañarcillo. En 1868, por ejemplo, se inauguró la línea férrea de San Fernando a Curicó. Piensen ustedes que no había ni siquiera en esa época energía eléctrica. Los trenes se iluminaban a gas, ¿ya? Pero sin embargo, las locomotoras estaban ya entre Santiago y San Fernando, llegaba a Curicó. En 1910 el ferrocarril llega a Puerto Montt, ¿ya? Y se establece la línea de vapores entre Valparaíso y Liverpool. ¿Qué significaba una línea de vapores? Significaban barcos muy rápidos, porque eran con máquina a vapor, y cierto que se operaba a carbón y se generaba vapor, cierto que movía pistones, etcétera, entre Valparaíso y en esa época el principal puerto del mundo, Liverpool, en Inglaterra. Y, cierto, todas estas obras son debido a la iniciativa del liberalismo de establecer conexiones, comercio, comunicaciones y educación, ¿cierto? Absolutamente con el ideario que ellos habían planteado al inicio de este periodo. Enseguida vamos a ver una pregunta que la hemos estado, ¿cierto?, de alguna u otra manera contestando durante la clase. Dice, nos preguntan lo siguiente. Durante la segunda mitad del siglo XIX, el Estado chileno impulsó, a través de la educación pública, las orientaciones culturales, cívicas y éticas de interés general que consideraban fundamentales para la nación. En relación con esto, ¿cuál es la función principal del Estado docente? ¿Qué significa que el Estado chileno haya asumido este rol docente y hecho, cierto, estas
orientaciones y desarrollado este trabajo educativo. Lo primero, la función del Estado docente sería asumir un papel protagónico en el ámbito educativo desde la planificación hasta la implementación, declarar que la instrucción pública debía ser fiscalizada por el sector privado. Ahí la descartamos inmediatamente, ¿cierto? Porque al contrario, lo que yo les indicaba es que el rol del Estado docente implica exactamente lo contrario, que la educación privada es supervisada por el Estado o por lo público. Impulsar una irrestricta libertad de enseñanza dando la opción de escoger el plan de estudio, no, porque también les acabo de aclarar que el Estado docente implicaba que el Estado, tal como se hace ahora, dicta cuándo se estudia, lo que se estudia y cómo se estudia. ¿Ya? Enseguida, disminuir los avances académicos de las escuelas y liceos vinculados a la religión católica. Esto no es así, solamente se les supervisaba, pero no se les disminuía. Desplegar esfuerzos para disminuir las tasas de analfabetismo en Chile a través de la educación de adultos. Eso es parte del Estado docente, pero todavía no se hace, porque estamos hablando del siglo XIX. La educación de adultos es básicamente el siglo XX. La respuesta correcta a esta pregunta, como todos ustedes ya deben haberse dado cuenta, es la A. El Estado docente implica asumir un papel protagónico en el ámbito educativo, desde la planificación, o sea, desde el currículum, desde lo que se va a enseñar, hasta la construcción de la escuela. Y se acuerdan que les mencionaba en la clase pasada la inauguración de la Escuela Nacional de Preceptores para que hubiera, ¿cierto?, una masa del profesorado capaz de enseñar a estos nuevos personajes, nuevos estudiantes que se incorporaban producto de la clase media. Fíjense que estos dos autores, Collier y Sutter, hicieron una historia de Chile que va entre 1808 y 1994. Y ellos, citando a 1848, dicen lo siguiente. ¿Qué hacer para mejorar la condición de los pobres? El sagaz Santiago Arcos tenía una solución: dividir las haciendas y darle a cada chileno una porción de tierra. La mayoría de los chilenos instruidos optó por una opción menos revolucionaria. La mejor manera para moralizar o educar los órdenes inferiores era traer una falange de emigrados pacíficos, de colonos laboriosos, escribió Marcial González en 1848. Traen sus costumbres más civilización que los mejores libros, más riquezas que 1000 naves cargadas de manufactura. Nos preguntan, durante el siglo XIX, el Estado de Chile se preocupó de consolidar y ejercer soberanía efectiva sobre todo el territorio. Para esto utilizó múltiples estrategias con diferentes grados de efectividad. ¿A cuál de las siguientes acciones de soberanía sobre el territorio nacional alude la cita anterior? El de ejercer soberanía en todo el territorio. A. La definición de los límites a partir del intercambio diplomático con las naciones vecinas. Decimos inmediatamente que no, porque los límites de Chile en el norte, por ejemplo, se definieron en una guerra, así que de diplomacia nada. El establecimiento paulatino de fuertes militares con la finalidad de educar a los indígenas. Esto no tiene nada que ver, ¿cierto?, con la soberanía sobre el territorio. La compra por parte de europeos de territorios indígenas para fortalecer la actividad industrial. Eso no fue así porque el coloniaje extranjero se hace con tierras que son cedidas en forma gratuita. D. La promoción de la llegada de población extranjera y nacional al territorio para impulsar la economía. E. La negociación de terrenos urbanos para predios agrícolas para incentivar la migración de la población nacional. Estoy esperando que piensen un poquito y, ¿cierto?,
La respuesta correcta, evidentemente, es la letra C. Perdón, no es la letra C, me equivoqué en la letra. ¿Ya? Es la letra D. ¿Qué se hizo? ¿Cierto? ¿A qué alude el párrafo? A la promoción de la llegada de población extranjera y nacional al territorio para impulsar la economía. ¿Ya? Evidentemente, para impulsar la economía se requeriría, ¿cierto?, esta migración, al decir de don Maciar González en 1848. Entonces, es muy importante que nosotros tengamos en cuenta, por ejemplo, que la economía chilena va a ir a la par, tal como le decía, del surgimiento del ferrocarril y de estas otras actividades industriales que se realizan. Por ejemplo, en esta pregunta nos consultan lo siguiente. Desde la década de 1840, la economía chilena experimentó un aceleramiento sostenido, fruto de su especialización en materias primas. Al auge notable de la plata y del cobre del norte chico se sumó la notable exportación trillera de la zona central. Estas situaciones fueron importantes en tanto que A. Reforzaron la integración de la economía chilena al mercado mundial, fortalecieron la presencia de los capitales norteamericanos en áreas estratégicas de la economía, C. Consolidaron la formación de grupos obreros e industriales, D. Establecieron flujos comerciales con los principales países de Asia, E. Potenciaron el carácter monoexportador de la economía chilena. Aquí es bien importante fijarse en algunas cosas. No están hablando de que en el norte chico se produce minería de cobre y plata. Por lo tanto, la E no puede ser, porque habla de monoexportador, mono, uno. Por lo tanto, la E la descartamos porque por territorio no responde. Enseguida, ¿cierto? Nos está diciendo que en el norte hay mineros y en el centro, ¿cierto? Hay agricultores que producen trigo y campesinos que trabajan para estos agricultores. Por lo tanto, tampoco puede ser la C, porque ni en la minería ni en la agricultura nosotros tenemos grupos obreros industriales, ¿ya? Por lo tanto, hemos descartado la E y la C. ¿Qué pasa con la D? La D, es cierto, no es correcta por tiempo, no por territorio como la otra. ¿Por qué por tiempo? Porque dice la D, establecieron flujos comerciales con los principales países del Asia. Hacia 1840 los países del Asia yo creo que ni siquiera sabían que existía una economía industrial o un comercio internacional. ¿Ya? El país que más comerciaba en el mundo de Asia era la India. ¿Ya? Pero, y partes de la China, pero solamente lo hacían con los ingleses, bajo cuyo imperio se encontraban, ¿cierto?, dominados. Por lo tanto, es imposible que sea la D. La B tampoco es posible porque, tal como le he dicho en varias ocasiones, los capitales norteamericanos llegan a Chile a trabajar en minería. En el año 1906 llegan a la cordillera de Rancagua, ¿cierto?, a explotar la mina de cobre El Teniente, que todavía sigue en funciones. Por lo tanto, de 1840 van a faltar, ¿cierto?, cerca de 70 años para que recién lleguen los capitales norteamericanos. Por lo tanto, la única posibilidad que nos queda, ¿cierto?, es que las situaciones importantes que provocaron el aceleramiento sostenido tanto de la exportación de trigo a la zona central como de plata y cobre del norte chico, ¿cierto? Ambas cosas reforzaron la integración de la economía chilena al mercado mundial. ¿Por qué? Porque ambas producciones están destinadas a la exportación. El cobre y la plata que se extraían del norte chico, especialmente, o sea, específicamente de Copiapó,
eran destinadas a la exportación. Y el trigo, que se producía excedentario, vale decir que había más producción de trigo de la que el país iba a consumir, por eso había un excedente que tú podías exportar, también era destinado básicamente al mercado de California, en Estados Unidos, en donde se había abierto la fiebre del oro. No sé si han visto en películas o han sabido que en California, a mediados del siglo XIX, se descubren yacimientos de oro y se produce pero una, ¿cómo se llama? Una migración, un flujo enorme de personas que buscan oro, ¿cierto? Que se establecen en California. Crece esta ciudad y crece Los Ángeles y crece toda la costa pacífica de Estados Unidos. Y era muy difícil que de otro país le llevaran trigo. ¿Por qué razón? Porque aún no estaba construido el canal de Panamá. Por lo tanto, desde el Atlántico era muy difícil exportar hacia el Pacífico. Había que pasar por el Cabo de Hornos. Y por el Estrecho Magallanes o por el Cabo de Hornos podían pasar barcos que fueran muy, muy maniobrables porque es una ruta muy, muy difícil. Recién en el año 1904 se va a empezar a construir el canal de Panamá. Por lo tanto, Chile quedaba en una posición muy, muy ventajosa para exportarle trigo a California, porque era sencillamente dentro de la misma línea de costa. ¿Ya? Y, ¿cierto? Acá tenemos una pregunta que era, que ya le respondimos, y aquí finalmente tenemos conceptos de la República Liberal. ¿Qué importancia tienen manejar estos conceptos? Que definitivamente, ¿cierto? Hay, por ejemplo, leyes laicas, por ejemplo, el Estado docente, eh, las libertades individuales. Todos esos conceptos es necesario manejarlos como tal y además, ¿cierto? Tener en cuenta, por ejemplo, en esta pregunta que le estoy poniendo ahora en pantalla, esta pregunta, fíjense que tenemos varios conceptos que hay que practicar y que figuran en el juego que les estaba mostrando. Dice, durante la segunda mitad del siglo XIX en América Latina, el liberalismo propició una corriente anticlerical, anticlero. Clero son los sacerdotes, los obispos, las monjas, todos los que forman parte de la iglesia, ¿cierto? Entonces, durante la segunda mitad del siglo XIX en América Latina, el liberalismo propició una corriente anticlerical que defendía la separación entre la iglesia y el Estado. A su vez, la iglesia estableció alianzas políticas con sectores conservadores para defender la idea de un Estado confesional. En este contexto, ¿en qué proceso de transformación de la sociedad de dicho siglo impactó este conflicto? ¿En qué proceso impactó el hecho cierto de que la Iglesia se aliara con sectores conservadores para mantener su influencia y que el liberalismo quisiera, cierto, seguir en una corriente anticlerical para separar el Estado de la Iglesia? ¿Cierto? Y aquí nos preguntan en qué proceso de transformación de la sociedad de dicho impactó este conflicto. En la conversión de los pueblos indígenas. Inmediatamente descartamos, porque no tiene absolutamente nada que ver la conversión de los pueblos indígenas con esta pugna que había entre liberalismo y Partido Conservador por medir la influencia de la Iglesia en la sociedad. En la laicización de las instituciones públicas, esta la habíamos visto la otra vez, el concepto laicización significa hacer laico, y laico significa que no es el clero. ¿Se acuerdan que veíamos la palabra clerical? El clero, monjas y sacerdotes, ¿ya? Entonces, quien no es parte del clero es laico. No importa que sea creyente o no, significa que no es parte del clero. Entonces, en la letra B nos están diciendo que esta pugna entre liberales y conservadores aliados con la Iglesia Católica pudo haber tenido
como impacto en la sociedad chilena que las instituciones públicas religiosas o de influidas por la Iglesia Católica pasaran a ser laicas. ¿Ya? Puede ser. La alternativa C, en la exclusión de la Iglesia de la vida pública. Esa la eliminamos inmediatamente porque el preuniversitario de hecho está hecho en una iglesia. Por lo tanto, la Iglesia no está excluida de la vida pública ahora en el 2025, menos hace muchísimo tiempo atrás en que la religiosidad era muchísimo mayor. En el desarrollo de la doctrina social de la Iglesia, eso no es así porque la doctrina social de la Iglesia recién va a comenzar a formularse hacia fines del siglo XIX, ¿ya? Fines del siglo XIX, ya que estamos en la segunda mitad recién. Entonces, la respuesta correcta en este caso es evidentemente la letra B. Este enfrentamiento entre los liberales y conservadores va a afectar a la sociedad ¿en qué? En que, como dice la letra B, hay un proyecto que se lleva a cabo en que las instituciones públicas sean laicas y no religiosas. Y el mejor ejemplo de esto son las leyes laicas que hemos visto, por ejemplo, la ley de cementerios, la ley de matrimonio civil. Esa es la mejor prueba de que la respuesta correcta de esta es la B. Las instituciones públicas abandonan su carácter, el carácter de religiosidad que tenían compartido con la Iglesia Católica durante toda la colonia y hasta 50 años después de la independencia y se tornan laicas. ¿Ya? Por eso es que cuando la gente se va a casar, va al registro civil, ¿ya? Va al registro civil y se casa por el civil. Nadie en el registro civil le pregunta si se va a casar o no por la iglesia, o a qué iglesia pertenece, o si va a haber o no una celebración con un sacerdote, con un pastor, nada. ¿Qué le interesa al Estado de Chile? Al Estado de Chile le interesa que Juan se casa con María y, por lo tanto, Juan y María son un matrimonio legal, van a compartir la propiedad de la casa, juntos van a criar a los hijos, tienen el deber de auxiliarse el uno al otro, todas las consecuencias jurídicas que derivan de un matrimonio. ¿Ya? No hay ninguna pregunta de qué celebración religiosa va a haber. ¿Por qué? Porque ha habido una laicización de las instituciones públicas. Si estuvieran como estaban antes de las reformas liberales, habría bastado que la persona, ¿cierto?, hubiera, para que se considerara casado, habría bastado que la persona, ¿cierto?, se casara por la iglesia. Entonces, si ustedes se fijan, esta república liberal ya tuvo un avance sorprendente en materia de limitar los poderes del Ejecutivo, fortalecer al Congreso, hacer laica las instituciones del país, hacer, ¿cierto?, no continuar con la influencia de la Iglesia Católica, o por lo menos una influencia mucho más limitada, fortaleció las libertades individuales y algo muy importante, fortaleció el derecho a voto a través de la eliminación de la posesión de bienes para poder votar y estableciendo solo como requisito el saber leer y escribir. Yo lo que les pediría como última cosa, por favor, es que no se les olvide, al igual que en la otra clase, ustedes tengan en la última parte de la PPT, les puse un juego en que ustedes con el código QR van a poder practicar los conceptos más importantes de, ¿cierto?, la República Liberal. ¿Ya? Son los conceptos que hemos ido tratando. Y vamos a finalizar, ¿cierto?,
respondiendo a la última pregunta que se refiere a la colonización del extremo sur de Chile. ¿Cierto? Nos consultan que la colonización en el extremo sur de Chile durante el siglo XIX se realizó estableciendo actividades económicas para la subsistencia de los colonos y habitantes del lugar. En este sentido, ¿cuál de las siguientes opciones representa una de las primeras actividades económicas de la zona? Recuerden que los colonos estaban, ya les dije, vimos, estaban en las actuales regiones de la Araucanía y de los ríos, o sea, lo que vendría siendo Temuco, Mayeco, Cautín, toda la zona de la región de la Araucanía y la región de los ríos, vale decir, la ciudad de Valdivia y sus alrededores, Lanco, Los Lagos, Paihuán, perdón, Gifén, toda la zona, ¿cierto?, de la cuenca, al interior de la ciudad de Valdivia, fue la zona que se le repartió a los colonos. Entonces, ¿cuál de las siguientes opciones es la primera actividad que realizaron los colonos, ya sea en Valdivia, en Temuco, en Loncoche, en Cautín, en Mayeco? A, el desarrollo de la minería. La eliminamos inmediatamente, ¿cierto? Porque esa zona no es una zona minera, la minería la tenemos concentrada en el norte de Chile. B, el comercio a cargo de los colonos. ¿Por qué no es esta? A ustedes también les debe estar sonando que no es esta, porque cuando hablamos de subsistencia, no estamos hablando de comercio. Fíjense que dice subsistencia, vale decir, los colonos en las primeras ocasiones, en los primeros años que llegan a Chile, no tienen bienes como para estar comerciando, ni tampoco tienen que comerciar, porque si viven en una economía de subsistencia, ellos tienen sus propias gallinas, tienen su huerta, no tienen dinero constante, pero para la subsistencia se autogeneran los recursos. La extracción de recursos agrícolas, ¿cierto? Podría ser. Y la actividad ovejera en las estancias. En este caso, estamos hablando, y aquí hay una clave muy importante, del extremo sur. ¿Ya? Y en el extremo sur, lo que se desarrolló fue la actividad de la cría de las ovejas en las estancias. ¿Ya? Lo que sería la alternativa D. Entonces, nuevamente les insisto en la necesidad de hacer el juego, de repasar las preguntas que hemos ido haciendo en el transcurso de la clase y sobre todo, no solamente repasarlas, marcar la que está correcta y sobre todo, muy importante lo que les digo siempre, tener muy claro por qué no es las alternativas que no les he señalado. ¿Por qué no es tan importante como responder la pregunta correcta? Porque al determinar por qué no es, ustedes solo se van a dar cuenta de que o hierra en el tiempo o es en otro lugar o nos están preguntando por algo económico y la respuesta está en el ámbito político. Ahí se van a ir dando cuenta de cómo pueden ir eliminando las respuestas erróneas. ¿Ya? Que estén súper bien, un abrazo y como siempre, inmediatamente en un rato más les mando tanto este video como el PPT de la clase.